caminos que van a D5, con lo cual no puede intervenir en la defensa. Y además tiene sus piezas bastante bien dispuestas para la coordinación general. Lo primero es, por supuesto, colocar el caballo en D5, atacando la dama, dama D7, dama D2. Y ahora Karpov comete otra pequeña imprecisión. Muchas veces las partidas de grandes maestros se deciden porque uno es capaz de ir acumulando pequeñas ventajas aprovechándose de los pequeños errores que comete su adversario. Eso ocurre en esta partida, pero claro, eso es muy fácil de decir después, cuando uno ha visto lo que pasa en la partida, no en el momento. Karpov opta por caballo A5, en lugar de llevar ese caballo al flanco de rey vía D8, F7. Karpov toma esa decisión porque quiere evitar que las blancas abran el flanco de dama, concretamente la columna A, con el avance A4, A5 y luego tomen en B6 y penetren con sus torres vía A1. Pero quizá era más importante activar las piezas negras en el flanco de rey, con caballo D8, caballo C7, después alfil H6, caballo G5 y caballo H3. Ese plan era mucho más activo que el que elige Karpov. Ya saben que a veces la mejor defensa es un buen ataque. Kasparov se dedica simplemente a maniobrar con sus piezas, a buscar a cada una de ellas la mejor ubicación antes de que llegue el momento decisivo. Por otra parte, recuerden que el reloj suele jugar un papel muy importante en las partidas de ajedrez. En este torneo, la velocidad era 40 jugadas en 2 horas y media. Y estamos ahora alrededor de la 25. Kasparov lo que quiere es evitar los apuros de tiempo, pasar el control de la jugada 40 sin grandes problemas en la posición, de forma que toma las decisiones importantes con más tiempo. Las negras, como ven, adoptan una actitud bastante pasiva, solamente mejoran de diagonal el alfil de casillas negras, lo colocan en H6, pero tampoco es una gran mejoría. Esto de hacer jugadas de espera, al mismo tiempo es una de las virtudes que distingue a los grandes jugadores, porque las jugadas de espera, como todo, se pueden hacer bien o mal, y si uno se relaja en exceso puede cometer un error también en ese momento. Después de unas cuantas maniobras sin mucho sentido, Kasparov decide cambiar la colocación de las piezas que bloquean las dos casillas centrales, D5 y E4, y opta por colocar a su alfil en D5. A uno de los caballos en E4, y a continuación ya en la jugada 38 por fin ha visto claro cuál va a ser su plan. Coloca su caballo en C3, cambia el alfil a E4, traslada el caballo nuevamente a D5 y coloca el otro en G2 para apoyar la ruptura decisiva. Fíjense en que las blancas tienen ya todo dispuesto. Las piezas están en las mejores casillas posibles. Por el contrario, el caballo negro de A5 está completamente fuera de juego. Las negras tienen algunas debilidades también en el flanco de rey, por ejemplo la casilla G6. Las piezas blancas están mucho mejor coordinadas en general que las negras. Y lo único que falta en esta posición es la ruptura definitiva. Y esa ruptura tiene que realizarse necesariamente en la casilla F4, que es lo que ocurre ahora. Y además las negras tienen que tomar el peón de F4, porque si adoptasen una defensa pasiva del tipo torre de E6 a E8, por ejemplo, las blancas sencillamente doblarían sus torres, llevarían la torre que está en A2 a F2 y a continuación el avance F5 llevaría a una ruptura decisiva. Por tanto, Karpov toma el F4, Kasparov toma con su caballo y Karpov contesta torre E5 confiando en una combinación sencilla que él cree que le da ventaja. Sin embargo, Kasparov ha visto más lejos. La combinación es caballo por G6, que aparentemente no conviene a las blancas. Sigue torre por F1, dama por F1. Y ahora la esperanza de Karpov es que después de torre por E4, D por E4 y rey por G6, las negras tienen dos piezas a cambio de la torre. Eso, en condiciones normales, sería muy bueno para Karpov.
Pero en esta posición en concreto, Karpov está perdido, porque la debilidad de su rey, completamente expuesto al aire libre en el flanco de rey, es mucho más importante que ese desequilibrio material. Lo primero que hace Kasparov, evidentemente, es asegurarse el control de la nueva columna abierta, la columna F, colocando su torre en F2. Karpov se defiende como puede, con dama E8, y ahora Kasparov demuestra una vez más cómo en las posiciones con mucha actividad es quizá el mejor jugador de la historia. Cuando se trata de dar el mayor dinamismo posible a una posición ventajosa, Kasparov es único. Y en esta posición lo demuestra con la jugada E5, que persigue un doble objetivo. Si las negras capturan con la dama, entonces las blancas dispondrían de dos columnas abiertas en lugar de una, porque seguiría torre E2 atacando a la dama y entrando por las dos columnas. Por el contrario, Karpov opta por tomar con el peón, pero entonces la dama negra ya no podrá contraatacar por esa columna. Ahora las blancas pueden penetrar por la columna F sin miedo a que las negras contraataquen tomando el peón que antes estaba en E4 con su dama. Por eso siguió torre de C6 jaque, rey G7, torre D6, y de esta manera tan elegante, Kasparov obliga a su eterno rival a abandonar, porque para evitar la entrada mortífera de la dama blanca en la casilla F6, las negras tendrían que perder más material, por ejemplo el alfil de H6, y la ventaja de las blancas sería ya absolutamente decisiva. Una obra de arte más de las muchas que ha producido.